La Primera Guerra fue causada por una serie de importantes acontecimientos internacionales y conflictos globales que se desarrollaron a lo largo del siglo anterior a su estallido. La mayoría de estos estaban relacionados con el imperialismo, debido al deseo de los países europeos de mantener sus colonias y la competencia entre potencias por tener el control económico global. Hasta el momento, la guerra ha sido devastadora tanto en vidas humanas como pérdidas económicas. Las potencias occidentales se enfrentan a Rusia, comenzando con la declaración del Imperio Alemán, dominada por la guerra de trincheras en la que se organizaron frentes estáticos. Mientras que los países asiáticos como China, India e Indonesia se han sumado a la lucha, dejándose hasta el momento de 200.000 muertos, a millones de ciudadanos desplazados. El pueblo cubierto de nieve era un punto de encuentro desprevenido para una figura oscura y misteriosa. Los soldados enmascarados cargaron sus armas con anticipación mientras se dirigían hacia la dirección de esta presencia desconocida, asegurándose de mantener un perfil bajo. El hombre vestido de negro con una cara enmascarada de una calavera llevaba consigo una energía insidiosa. Los soldados podían sentir la siniestra presencia creciendo a un nivel casi tangible. Vieron a la figura delante de ellos, caminando suavemente. Sus pasos apenas hacían ruido sobre el suelo cubierto de nieve. Los hombres estaban decididos a detener al sujeto antes de que se acercara más y dispararon sus balas, apuntando precisamente a su objetivo. Para su horror, las balas parecieron atravesar el cuerpo de un fantasma. La figura estaba de repente detrás de uno de los soldados que disparaba. Atravesándole el pecho con su propia mano, convierte su sangre en vidrio. Los soldados blandieron machetes letales contra el sujeto en un desesperado enfrentamiento cuerpo a cuerpo, solo los condujo a sus propias muertes. Una vez que logró golpearlos con tanta fuerza que les rompió el cráneo y el cuello, el sujeto procedió a usar su energía y transformar una hoja de alambre, cortando a la mayor parte del ejército. Cuando llegaron los refuerzos, vieron la carnicería que se había desatado, las tropas yaciendo muertos en el suelo. Una espesa niebla negra se levantó del suelo, cubriendo la escena. El sujeto emergió de ahí caminando hacia uno de ellos atento. Los soldados apuntaron con sus armas a la figura enmascarada, pero no se atrevieron a disparar de puro miedo. Cuanto más se acercaba, sus ojos vieron una figura distorsionada, parecida a un demonio. Cuando pasó junto a ellos, no pudieron hacer nada más que hacerse a un lado y dejarlo ir, con los ojos fijos en su rostro inquietantemente tranquilo. Él continuó caminando hacia el horizonte, dejando atrás el campo de batalla. Un silencio pesado se llenaba el aire. A medida que la guerra avanzaba, la experiencia militar y los avances tecnológicos contribuyeron al desarrollo de nuevos métodos de lucha, como las armas químicas y el uso de aviones para fines militares. El mundo está lleno de tensión y miedo después de la Gran Guerra. Sus efectos en las batallas navales se han vuelto raras desde entonces. Eso fue hasta el descubrimiento de cierto recurso, los cubos de sabiduría. Los cubos permitieron la construcción de poderosos buques de guerra que tomaban la forma de jóvenes llamadas chicas barco. Con la creciente tensión que se avecinaba, se estableció la base naval, una instalación dedicada al desarrollo y uso de estos cubos. Es aquí donde el comandante, el único hombre en la base naval, dirige a las muchachas del barco en sus tareas. Dominados por invasoras que los humanos aún tuvieron que defenderse lo mejor posible, fueron atacados contra un enemigo desconocido sin nombre, llamándolas sirenas. Distintas idealidades se pusieron adelante para deshacerse de la amenaza, sin poder esperar a que sean rescatadas esas vidas inocentes. El gobierno mezclaban planes para hacer sacrificios que lograrían hacer un bien mayor, como crear armas nucleares. Teniendo que enfrentarse a su misma gente para oponer esa idea con tal de decidir la sobrevivencia entre estados. Dejando de modernizarse, lo que ha sido para esas sociedades es que no tendrá lugar para la naturaleza humana, a una guerra que nunca cambiará sin importar la época. Organizadas las alianzas globales para contrarrestar esta amenaza sin precedencia, están las Azur Lane y las Red Axis. Dos caras rivales en lealtad y la oposición de proteger a la frágil humanidad que queda, teniendo al mundo por sus hombros. Las alemanas junto con las japonesas, se rehusaron a depender de la tecnología humana. Prefiriendo enfrentarlas con la tecnología sirena, a cambio de poder, se unieron a la alianza rival Red Axis. Las japonesas, como la facción Imperio Sakura, aliadas con la Sangre de Hierro, la facción alemán, recolectaban datos de batalla contra la alianza Azur Lane,
transfiriéndolo indirectamente hacia las sirenas a un barco acorazado nombrado Orochi que las estaban ayudando para crear un arma de destrucción masiva. Pudieron Azur Lane interferir el avance al unir fuerzas a mano con los Estados Unidos, las Unión Águila, con Inglaterra, las Royal Navy, reconciliadas con las Imperio Sakura, salvadas de una manipulación sobre las sirenas. Las tres facciones combatieron unidas con el enemigo, hasta crecer equilibradamente para la alianza consiguiendo aliados. Pasando unas semanas después de derribar al acorazado Orochi por las capacidades de la heroína estadounidense, Enterprise, apodada Fantasma Gris, para sorpresa de varias expectantes quienes estuvieron en la batalla, la facción naval de Inglaterra decidieron encargarse de investigarla. Sin saber el control que manipulaba ella del código G, pueda o no sustituir lo que intenta manejar como en sus armas tanto su barco, tendrá que contar con la ayuda de su comandante descubrir la verdad de ese poder adquirido de nombre código G, o contar con alguien más para el caso. En una reunión organizada por dos líderes, debido a la creciente tensión y desconfianza entre las facciones, Elizabeth, quien representaba a la Royal Navy, y Nagato, que representaba al Imperio Sakura, tuvieron la tarea de discutir una posible alianza entre sus facciones. Ambas tenían sus propias agendas y resultados deseados. Dicha discusión se prolongó durante mucho tiempo. Era una isla deshabitada en el mar, lejos de los concurridos puertos de ambas naciones. La atmósfera pacífica le permitió hacer conversaciones sinceras a las dos cabezas importantes que pudieron expresar sus esperanzas y temores sin ni un obstáculo. Me complace poder compartir un día de té con tranquilidad con usted, señora Nagato, dice Elizabeth cortésmente. Es un honor para mí compartir una taza de té contigo también bajo la sombra de un día tan hermoso como este, respondió Nagato con una sonrisa educada. De hecho, es bastante preocupante que estas otras facciones parezcan albergar intenciones tan hostiles hacia nosotros. Como tal, creo que sería beneficioso fortalecer nuestros lazos a una defensa mutua. Hemos tratado de avanzar en nuestra investigación, alcanzando nuevos niveles de comprensión sobre los cubos de sabiduría y su conexión con el Orochi. Quizás podamos compartir nuestros hallazgos en unos a otros como un paso más hacia una mayor cooperación, respondió Nagato. Sinceramente, estoy de acuerdo con eso. Para serle honesta, aún estamos menos limitados por lo que está sucediendo, dice Elizabeth, mirándose el reflejo de su té. Me encantaría adelantar juntas en disfrutar de esta hermosa tarde, seguir discutiendo asuntos de importancia para el mejoramiento de nuestras dos naciones, dijo Nagato. Antes que hubiese un silencio a la que disfrutarían próximamente, Elizabeth sacaría una carta. Tengo una carta aquí conmigo que me parece extraño decir que no sé cómo terminó en mí, pero la persona que me la envió creyó que ya estaríamos colaborando de alguna manera, dice sosteniendo la carta. Esto es, para ti, en realidad. Nagato levantó una ceja, qué intrigante. Me pregunto quién le envió esto y por qué. Si no te importa, ¿puedo echarle un vistazo?, pregunta la buque insignia japonés. Es tu carta, no la mía. Adelante, dice Elizabeth. Nagato toma la carta y abre el sobre, leyendo la escritura con atención hasta el final. Rápidamente escaneó el contenido antes de mirar a Elizabeth con una mirada perpleja. Un mensaje del sol renaciente, dice Nagato volviendo a revisar la carta y continuó leyendo, buscando pistas sobre el propósito o significado del mensaje, cuando solo hubo la insignia de aquel grupo. Disculpe si soy entrometida, pero ¿de qué se trataba la carta si me llegó a mí?, pregunta Elizabeth. Los ojos de Nagato se entrecerraron mientras intentaba reconstruir el significado del mensaje. Parece que esta carta es una teoría sobre la naturaleza del Orochi. Proporciona alguna información sobre su posible composición y su vínculo con los cubos de la sabiduría, responde Nagato. ¿Y por qué este sol renaciente nos envió esto a nosotras y no a ti? ¿Pasó algo? Nagato pensó por un momento antes de responder a la pregunta de Elizabeth. Sospecho que el sol renaciente, los de la Fuerza Aérea japonés, debieron haberte elegido para que cooperes. En lugar de a mí, debido a la relación incierta entre la sangre de hierro. El Orochi fue un proyecto iniciado por mi facción y fuese posteriormente explotado por las sirenas. Es posible que las Sol Renaciente sintiesen que sería mejor que el mensaje la recibiera como una recepción más neutral de su facción que de la mía, especula Nagato. ¿No sabías cuándo te dejaron en ese entonces?, pregunta Elizabeth. Nagato suspiró y sacudió la cabeza. No sabía que las sirenas estaban utilizando el proyecto para su propia agenda. Creía que estábamos desarrollando una tecnología que ayudaría a la protección de la humanidad. Una vez que las sirenas se rebelaron, me di cuenta de que el proyecto no era más que un peón en su gran plan de conquista. En ese momento, no había nada que pudiera hacer más que unir fuerzas con Azur Lane y tratar de detener sus nefastos planes, como ahora, dice Nagato. ¿Habías formado tú a ese equipo específico? ¿Qué son realmente?
Preguntó Isabel, viendo a Nagato negarse. El Sol Renaciente no eran un equipo que yo había creado. Más bien, era una división de élite que se había establecido antes de mi asignación a la base naval. La división se especializaba en combate aéreo y estaba entrenada para manejar una variedad de escenarios diferentes. Estaba dirigida por un comandante muy experimentado y conocedor. A mí me contrataron para liderar a esa división durante una época de incertidumbre y cambios, pero eso fue solo después de haber sido altamente recomendado y solicitado personalmente por el mismo cuartel general, dice Nagato. No podía deshacerse por completo de la sensación que el Sol Renaciente la culpaban por las desgracias que ella y la división habían sufrido. Él había hecho todo lo que estaba en su poder para enmendarlo y restaurar su confianza en Nagato. Siempre había ese elemento de duda que la molestaba. ¿Entonces había otro comandante además de que conociéramos al de Azurlane? ¿Dónde está ahora?, pregunta Isabel. La expresión de Nagato se vuelve sombría cuando se le pregunta sobre el paradero de su comandante. Fue visto por última vez en una misión que investigaba en una actividad de sirenas alrededor de las aguas del Emperador Dragón. Un lugar situado en alta mar desde China, nunca regresó desde entonces. Los escuadrones de búsqueda no pudieron encontrar ningún rastro de él, lo que llevó a su estado como desaparecido, o muerto. Todavía continúo buscándolo al día de hoy, pero no ha habido novedades. Al decir verdad, desde que el equipo de élite renunció al Imperio Sakura, él todavía había estado conmigo. Sus soldados nunca aprobaron su decisión y eligieron no estar a su cargo. Tal vez como mercenarios hasta buscarte tus servicios tal y como esta carta lo delata, fue gracias al comandante Orión quien me dio la información sobre el Orochi desde que estuvo en China, después de su desaparición, recalca Nagato. Lo siento por eso. Así que él todavía estaba trabajando contigo incluso sabiendo lo que pasaba, dice Isabel. Sí, a pesar de la reacción violenta que había recibido de su propia facción, estuvo conmigo y continuó sirviendo bajo mi mando. Era un individuo leal y dedicado que creía en mi visión para nuestro equipo la importancia de nuestra misión. Todavía espero que algún día podamos localizarlo y traerlo sano y salvo a casa, dice Nagato cabizbaja. Entonces permítame brindar por usted en el nombre de este comandante, a quien desearía haber conocido, y que aún puede estar vivo, dice Elizabeth levantando su té como si fuera un licor. Nagato levantó su propio té y sonrió en respuesta al gesto de Elizabeth. Lejos de la base americana, las IJN van entre dos portaaviones, dos cruceros pesados y una destructora. Navegando por el oeste del Atlántico al punto de ubicar el avión de exploración perdido, tras las señales de naves enemigas que fueron atacados, entrando en una gran neblina que ha cambiado el clima, las nubes tapando el sol en un color púrpura. No retrocesos. El radar encuentra una variedad de 10 enemigos sirenas adelante. Barcos pesados se encargan de lanzar el ataque a torpedos contra la nave destructora, lanzando igual su torpedo para interferir su dirección, y explotar. Luego de un bombardeo por la IJN Zuikaku, con el apoyo de la IJN Shoukaku, se pone detrás de su hermana, saltando sobre los canses pesados. Cortando las artillerías antiaéreas después de regresar al agua hasta lanzar más aviones de combate. Después de toda esa conversación que las sirenas poseían el poder de Poseidón, esto es todo lo que ascienden, dice Atago con un tono orgulloso. La Siren, Tester Beta, aparece mientras planifica su próxima operación. Mira a su alrededor y ve a los portaaviones japoneses Zuikaku y Shoukaku, y a Ayanami parados en el mar de espejos. Detectando gran objetivo hacia adelante, señales identifican a Taster, dice Ayanami. La nave aérea enemiga se dirige hacia el equipo japonés de frente. Linda manera de tener visitas al atacarnos. Me esperaba encontrarme con las Azurlane, en vez de peones como ustedes, dice la Siren Taster volando a una altura cerca de las chicas barco. Qué sorpresa verte por aquí, nos extrañaste, dice Zuikaku en burla. ¿Qué puedo decir? Aprendimos mucho sobre ustedes y de su tiempo en el santuario tras lo de Orochi. De hecho, ya hemos recopilado una gran cantidad de datos fascinantes, gracias a su ayuda. Es una incredulidad de mi parte de que a ustedes se les perdonen por lo que hicieron con Azurlane, quizás el comandante es un inepto después de todo, dice Taster. Mírate, tu firme alma rebosa de confianza. Impulsando a rechazar lo que preservas tu maldad, careces de esa capacidad para comprender tu verdadera naturaleza, ¿qué tal si me lo demuestras? La sirena expulsa un enjambre de pequeñas naves flotantes detrás de su complejo, impulsándose hacia la armada imperial japonesa. Ella dirige sus ataques hacia las 4 chicas, causando grandes daños e infligiendo caos entre las filas de los buques. Procediendo a impulsarse hacia arriba después de aumentar la presión del compresor de aire a alta velocidad, bloqueando su visión de las 4 chicas barcos escondiéndose detrás entre las nubes.
Luego, dispara un gran rayo de energía púrpura a los barcos de la IJN, provocando más revuelo. Este poder abrumador es el fruto que da la evolución. Ahora entréguense para que podamos acabar con esto. Su voz hace eco en el cielo al ritmo del aire alcanzándolas en sus oídos. Esto es malo. Sus aviones que expulso parecen ser de 10, no, 100 veces más fuertes que el nuestro. Lo peor es que los aviones de apoyo que tenemos están destruidos. Necesidad de la potencia de fuego de un acorazado, para penetrar la armadura de esta sirena, advierte a Yanami. Yo la mantendré ocupada. Ustedes salgan de aquí, grita Soukaku. Preferiría quedarme hasta pelear, y no pretenderé abandonarte. De pronto un cañón le da en el blanco, una IJN aparecen en combate. El antiguo buque insignia de la flota combinada, el dios de la guerra en sí aparece, IJN Mikasa. ¿Apenas calientan? Torretas apuntan en dirección hacia la sirena con múltiples proyectiles en el cielo hacia Taster de cerca. Taster sacaría su cubo negro para hacer que la neblina sea tensa alrededor del mar. 3 de estos enemigos en el aire disparan a los barcos, las 5 intentan retenerlos que le superaban por números. La velocidad de las naves los alcanzaban para atacar contra Atago. No puedo moverme, dice Atago. Fuikaku y Sokaku no pudieron retroceder. Las 2 naves aéreas vuelan de un lado a otro, cerca del agua para chocar hacia las naves japonés, se cubren los brazos pensando que así les bastaría resistir del ataque que viene. Unos misiles golpean contra las naves kamikazes. De un zumbido sacudiendo las nubes que las separa para salir la luz del sol, una nave aérea desconocida va bajando mientras dispara al enemigo. Volando cerca del mar, sale de adentro un sujeto. Una figura misteriosa arrastra con fuerza los pies en el agua, carga una pieza sobre sus pies las de un barco para quedarse de pie, ven a alguien a lo lejos. La misteriosa figura con la cinta sobre los ojos, un hombre ciego, dirige su atención hacia Tester Beta. ¿Qué rayos? ¿Quién eres tú? La figura no dice nada y en cambio levanta su mano derecha hacia el Tester Beta mientras avanza un poco, él guardó silencio. No tenía nada de qué hablar con ella ni compartir. No iba a dejar que él fuera parte del mar de espejo lo que recopile de este por meras palabras. ¿Ni siquiera tienes voz para hablarme? Tester está un poco divertida, pero al mismo tiempo confundida sobre qué hacer y qué se le ocurre en un momento tan repentino. La Siren no sabía que al levantar la mano, ganaba su tiempo a que la nave aérea de él fuera a ella, sin darse cuenta. A una velocidad haciendo que la nave aérea golpee con su ala hacia Taster llevándosela lejos hacia arriba. Cuando está a distancia, el hombre chasquea sus dedos, eliminando la sirena Tester Beta al explotar la nave aérea al estilo kamikaze, acabándola al instante. La gran neblina se dispersa y el combate termina. Las 5 IJN ven sin ni un comentario la escena cuando presenciaron al hombre desconocido de espaldas a ellas. Lo que hizo, parecía un hombre normal y nada demasiado serio a primera vista. Las muchachas del barco no estaban seguras de lo que sucedió ya que algunos intentaron asimilarlo. Identificate, Mikasa está en guardia apuntándolo, haciendo a Yanami lo mismo. Seguras de que él las atacaría, su mayor sorpresa es ver que él solo levantó sus manos, en señal de rendirse. La hora del relajo de las 2 reinas de mar continuaba cuando es interrumpido por un comunicado de las IJN, desde Carolina del Sur. Nagato-sama, las hermanas pájaros acaban de reportar un peculiar encuentro contra las sirenas. El enemigo fue interrumpido y eliminado, por un nuevo personaje que está siendo escoltado a la isla Azurlane sin poner ninguna resistencia cuando lo han detenido, reporta Kabakaze. Nagato quedó desconcertada por la inesperada noticia. Mira a Elizabeth para ver su reacción ante lo que acababan de escuchar. ¿Tenemos alguna información adicional sobre este nuevo individuo?, pregunta Nagato. Es un hombre, Nagato-sama, dice Kabakaze. Los ojos de Nagato se abrieron sorprendidos ante lo que escucha. No recuerdo la última vez que nos topamos con un barco masculino en estas aguas. ¿En qué se diferenciaría?, recalca Nagato a la pregunta. Solo le puedo decirle con toda certeza que se le solicita su presencia en la isla de Azurlane. Según sus propias palabras, es él, Nagato-sama. Nuestro comandante ha regresado, dice Kabakaze. Hablando del rey de Roma, Isabel queda impactada y Nagato se quedó congelada al escuchar el nombre de su excomandante, deja caer su té. No esperaba volver a tener noticias de él después de tanto tiempo, especialmente en un contexto como este. Intercambió una mirada con Elizabeth, quien parecía igualmente sorprendida. ¿Preparad los barcos? Vamos allá.